Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Este es Pastor Peter una vez más, en este día haciendo un estudio bíblico. Pues hablando el día de hoy de algo que se conoce en la historia bautista particular como el catecismo ortodoxo, un catecismo ortodoxo. Este documento fue escrito por un pastor por el nombre de Hércules Collins, allá en el siglo XVII más o menos. Pues él fue un pastor bautista particular, es decir, que creía en una redención particular. Te dije que en Londres habían bautistas que eran de corte arminiano, habían seguido a Arminio, que por cierto, en el Sínodo de Dort, sus seguidores habían sido denominados en Holanda como herejes, porque se creía que lo que enseñaba Arminio era salvación por obras. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso a esos pastores que seguían ese corte se los había denominado herejes. Pero sin embargo, en Londres pasa algo y es que deciden cooperar en una unión bautista, algunos que son arminianos o pastores bautistas que tienen el corte arminiano. Y por cierto, te recuerdo lo que pensaba Arminio, ¿no? Pero Arminio pensaba de que el hombre, así como decía Pelagio, así como decía Erasmo, era el hombre, el humanista, el hombre, ¿no? En su poder, el que tenía la voluntad de su libre albedrío para elegir a Dios cuando le daba la gana. Y por tanto el hombre se salvaba. Y por tanto Dios lo elegía. ¿Te das cuenta? Entonces, eso en Europa, en el contexto de la Reforma, fue visto como una herejía. ¿Te das cuenta? Pero sin embargo, algunos decidieron colaborar con ellos porque ciertamente que sí tenían un celo evangelístico, como es el caso hasta el día de hoy. Y pues eso siente un precedente para lo que pasa aquí en América, porque aquí también se cooperan, tanto los bautistas particulares como los bautistas arminianos cooperan en, por lo menos en 1845, algo que se llama la Convención Bautista del Sur. Pero no por eso sus enseñanzas dejan de ser menos peligrosas, ¿te das cuenta? Ni menos, vamos a decir así, pues, que hay que tomar en cuenta qué es lo que están diciendo. Porque como ya dije en otras ocasiones, sus enseñanzas rayan en el universalismo. Es decir, la creencia de que Dios, esa es otra particularidad de los arminianos, que creen que todo el mundo se va a salvar. Pues mira, ellos para eso usan, yo dije el día domingo, Juan 3:16, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? Y ellos quieren dejarlo ahí, ¿no? Entonces ellos creen que el mundo es todo el mundo y todos tienen la capacidad de salvarse y todos se van a salvar al final, ¿no? Pues, pero el mismo pasaje demuestra lo contrario. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Hay una condición entonces para ese mundo, ¿te das cuenta? No es que todo el mundo se va a salvar, como piensa el universalista, ¿no? Así pensaba William Barclay, el liberal, ¿te das cuenta? Y así piensan algunos, pero no, o sea, aquí estamos diciéndote que Juan, el apóstol, por medio del Espíritu Santo, y es Cristo mismo hablando a su iglesia, dice que no, que los que se van a salvar son aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Solamente esos, ¿te das cuenta? Porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, esa es la palabra, la frase clave. Pues eso es exactamente lo que creemos nosotros los bautistas particulares. Y nosotros decimos que solamente se van a salvar aquellos que creen. Pero a diferencia del bautista particular que cree que eso es el ejercicio de la voluntad humana, ¿te das cuenta? Y libre del hombre. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no puede salvarse, a menos que Dios intervenga. Y cuando Dios interviene y te cambia el corazón de piedra por uno de carne, y te abre los oídos y te abre los ojos, entonces ahora tú puedes ver a Cristo y puedes escuchar a Cristo, puedes escuchar su palabra. Y además Dios te ha habilitado, te ha capacitado con la fe, el arrepentimiento, te lo ha concedido. Esas son las palabras literales del texto del Nuevo Testamento. Dios te ha dado, dice Pedro, Dios le ha dado el arrepentimiento a los gentiles. Así es, no solo a los gentiles, a los judíos también. Así que Dios da el arrepentimiento, Dios da la fe,
Pero ahora hay algo que se llama la conversión. En ese momento el hombre, te digo, usa eso que Dios le ha dado para confesar a Cristo con su boca. Y así se salva. Pues ese punto de vista es el punto de vista bautista particular. Y se cree que la redención entonces es particular específicamente para aquellos que creen en el Evangelio. Y esto es porque Dios por su gracia los ha capacitado para poder creer. ¿Te das cuenta? Entonces había un grupo que se llamaba Bautista Particular. Te dije que Hércules Collins era pues un bautista particular. Pero algo que yo quiero seguir diciendo esta semana, y es que algunos, particularmente los bautistas arminianos, quieren insistir en que ellos son bautistas tradicionales aquí en América, ¿no? Y yo te dije, no, tradicionalmente arminianos, porque nosotros somos bautistas tradicionales, pero tradicionalmente particulares. Te das cuenta, como Spurgeon. Y pues lo que quiero decirte es que, well, sí, los dos cohabitamos y cooperamos, particularmente aquí en la Convención Bautista del Sur, con algo que se llama el programa cooperativo. Y claro, es noble porque ambos grupos están predicando el Evangelio. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. En vez de gastar el tiempo criticándonos, lo que tenemos que hacer es predicar y sencillamente enseñar la palabra de Dios, ¿no? Y dejar los resultados a Dios. Pues, pero te decía que los bautistas arminianos aquí en América, lo dije la semana pasada, pues querían sencillamente, y han a veces insinuado diciendo que los bautistas particulares deberían entonces, siendo que aceptan la teología del pacto, ¿no? Y las promesas de la Confesión Bautista de 1689, que es muy parecida, vaya, salió de la Confesión Presbiteriana de Westminster. Entonces algunos dicen, bueno, váyanse todos y háganse presbiterianos. Bueno, eso es absurdo. ¿Sabes por qué? Es como que nosotros dijéramos a los bautistas arminianos, siendo que ustedes tienen doctrina arminiana, entonces váyanse todas a las asambleas de Dios, o vuélvanse todos pentecostales, fuera de la convención. No, es absurdo, ¿te das cuenta? Tenemos que llegar a un entendimiento de paz y a entender que cada uno tiene una convicción teológica. Ese es el caso con Hércules Collins. Y sabes una cosa, Hércules Collins, pues este pastor bautista particular en Londres, y como ya te dije, que era un pastor en el siglo XVII, pues él fue uno de los firmantes de la Confesión Bautista de Fe de 1677, una confesión bautista particular, y 1689. Y Collins utilizaba el catecismo de Heidelberg. Sin embargo, lo editó, ¿no? Y pues dentro de esa convicción propia de los bautistas particulares, que no creemos en el bautismo de niños, sino el bautismo de los creyentes, pues él pues produjo un catecismo que estaba basado en la confesión o en el catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg era pues un documento reformado, ¿no? Sin embargo, pues ellos no quisieron reinventar la rueda, lo que hicieron es sencillamente le dieron un tweak. Cuando el catecismo de Heidelberg hablaba del bautismo de infantes, ¿no? Pues entonces él le dio un tweak y pues sencillamente habló y cambió ese artículo para hablar del bautismo de los creyentes. Y pues sabemos que este catecismo ortodoxo es el segundo de tres trabajos importantes que se realizaron para el siglo XVII. Y pues van ahí conectando a los bautistas de Inglaterra con lo que sucedió después de la Reforma, ¿no? Y hubieron tres documentos, como ya hemos mencionado anteriormente. La primera es la Segunda Confesión de Londres, publicada en 1677 por primera vez, y luego revisada en 1689, lo cual, como te dije, es una revisión de la Confesión de Fe de Westminster de 1648 y de la Declaración de Saboya, que esa es la segunda documento, en 1658, ¿no? Y el tercero sería el Catecismo Bautista de 1693, escrito por William Collins, que no tenía nada que ver con Hércules Collins.
Pues sencillamente este fue una versión editada del Catecismo Menor de Westminster de 1647. Pero estos tres documentos, como ya te dije, ¿no? Uh, la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689, la Declaración de Saboya en 1658 y el Catecismo Bautista de 1693, forman lo que se conoce como las tres formas de unidad para las iglesias bautistas particulares. ¿Sabes? Así se querían llamar. Algunos hoy día dicen Bautista reformado, Bautista reformado. Bueno, ellos no querían llamarse bautistas reformados. Los documentos hablan de bautistas particulares. ¿Te das cuenta? Porque obviamente ellos no querían ser identificados, si se quiere, con el bautismo infante que los reformados sostenían. Así que por eso usaron una nomenclatura de bautistas particulares. Pero desde luego comulgaban con los reformados en muchas partes de su doctrina, en muchas partes de la teología del pacto, con excepción del bautismo de infantes, ¿no? Y el gobierno de la iglesia, que eran puntos neurálgicos. Como te dije, estos bautistas particulares, ¿no? Habiendo sido algunos separatistas, habían venido del grupo congregacional, así que eran congregacionalistas. Pero bueno, quiero decirte que ya te dije entonces que el catecismo de Heidelberg tiene un gemelo, y ese gemelo es un gemelo bautista particular. El catecismo de Heidelberg formado, el catecismo ortodoxo de Hércules Collins, es el mismo catecismo de Heidelberg por modificado por los bautistas particulares, donde se habla del bautismo de creyentes. Pues estoy viendo la pregunta 31 que se lee en el catecismo de Heidelberg. ¿Por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? Y se nos dice aquí, porque fue ordenado por el Padre, ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención, para ser nuestro único y supremo pontífice, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por nosotros, y para ser nuestro eterno Rey que nos gobierna por su palabra y su espíritu y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Así que aquí vemos, ¿no?, que el catecismo de Heidelberg pregunta en la pregunta 31, ¿por qué se le llama Cristo? Es decir, ¿por qué se le llama Mashiach? ¿Por qué se le llama ungido? Y la respuesta es que fue ordenado por el Padre, ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro. Luego se dice que es nuestro supremo pontífice, que intercede por nosotros. Luego se dice que es nuestro Rey, que nos gobierna por su palabra y su espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Pero quiero leerte el catecismo de Hércules Collins, en dos versiones para que veas cómo dice, ¿no? Pero esto es exactamente lo mismo. La pregunta 31 del catecismo ortodoxo, bautista particular, dice, ¿por qué se le llama Cristo? ¿Qué significa ungido? Y dice, porque ha sido ordenado por Dios el Padre y ha sido ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro principal profeta y maestro. Exacto, ¿no? Quien perfectamente nos revela el secreto consejo y la voluntad de Dios para nuestra redención. Exacto. Nuestro único sumo sacerdote que nos ha librado por el único sacrificio de su cuerpo y que continuamente aboga por nuestra causa con el Padre. Nuestro Rey eterno que nos gobierna por su palabra y espíritu y que nos guarda y nos mantiene en la libertad que ha ganado para nosotros. Otra versión dice que ha comprado para nosotros. Pues, queremos decirte, básicamente están hablando de lo mismo, ¿te das cuenta? Es el mismo documento, ¿no? Así que somos muy hermanos, ¿no? Tanto los bautistas particulares como los presbiterianos o los reformados, ¿no? Pues, pero sin embargo, hay algunos que quiero decirte, ¿no? Y esa es la gran paradoja. El otro día leí un documento de un doctor, graduado en una universidad de Inglaterra, por el apellido Clark, y decía este doctor, ¿no?, que los bautistas particulares no son reformados. Claro, porque no bautizamos a los infantes, ¿te das cuenta? Así que, lo que dicen los bautistas arminianos, ¿no?,
que nosotros los particulares deberíamos irnos a los presbiterianos, es absurdo. Porque no nos quieren ni los arminianos, no nos quieren los presbiterianos, ni los reformados. Los bautistas particulares somos una isla. Pero sin embargo, todavía creemos las mismas cosas que creen y tenemos más afinidad con los hermanos reformados, ¿no?, que con los bautistas arminianos. ¿Te das cuenta? A diferencia con los presbiterianos, como te dije, los reformados, que nosotros no creemos el bautismo de infantes, ni tampoco aceptamos el gobierno de ancianos que tienen ellos. Nosotros creemos un gobierno congregacional, donde el oficio de los dos oficios reconocidos por el Nuevo Testamento es el del pastor y de los diáconos, pastor, anciano, presbítero, como tú lo quieres llamar. ¿Te das cuenta? Bien, pero quiero comenzar hablando un poco acerca de esta pregunta. ¿Por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? Dice, porque fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo. Y ahí quiero hacer un alto, ¿no? ¿Te das cuenta? Cristo fue verdaderamente ordenado por el Padre. ¿Dónde vemos esa ordenación? Pues Lucas 3, 21 y 22, la meta narrativa del Nuevo Testamento. Y el corpus Lucanum, ¿no?, el cuerpo de Lucas, ¿no?, los escritos que nos dejó Lucas. Nos dice que en el versículo 21 de Lucas 3, que aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Pues qué bárbaro, ¿no? Esto es como realmente nos dice el catecismo, como una ordenación. Viste que dice que él fue ordenado por Dios el Padre y ha sido ungido con el Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó ahí en el día del bautismo de Jesús. Pues el Espíritu desciende sobre él en forma corporal como una paloma, y luego viene esa voz del cielo, que en hebreo se llama Bat Kol, y le dijo, no, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Sabes que Dios solamente se complace en el Hijo, no se complace en nadie más. Él es el único sacrificio que él acepta. Y pues también leemos en Lucas 4, 14 al 19, que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Y pues y las noticias acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en su sinagoga, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo, el Shabbat, y él se levantó a leer. Y ahí el Shamashim, que es como un siervo en la sinagoga, le dio el libro del profeta Isaías, un rollo del libro del profeta Isaías realmente, Haftorah, lo que se conoce en el judaísmo. Y abriendo el libro, el rollo, ¿no?, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Te das cuenta? La promesa era que Dios iba a ungir al Mesías. ¿Y para qué lo iba a ungir? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. ¡Wow! ¡Qué bárbaro!, ¿no? Después Jesús va a decir, esto se ha cumplido delante de sus ojos. Pues, ¿dónde estaba esto? ¿Qué era el pasaje que estaba leyendo? Era Isaías 61, 1. Y dice ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Adonai, ¿no?, para traer buenas nuevas a los afligidos. Y me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Así cuando tú ves a Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel, pues él fue ordenado exactamente como dice el catecismo, fue ordenado por el Padre, ungido por el Espíritu. ¿Para qué lo ungió Dios? Para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes que él sigue vendando a los quebrantados de corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabes que el pecado ha quebrado tu corazón en 1000 pedazos? Pero Cristo lo puede restaurar, ¿sabes? Él quiere vendar tu corazón y sanar tu corazón y salvar tu corazón, cambiar primero tu corazón y proclamar libertad a los cautivos. ¿Te das cuenta? Él es el que proclama la libertad a los que están cautivos y liberación a los prisioneros. Es el único que puede dar libertad a aquellos que son prisioneros. El Espíritu de Dios por su obra, la que nos trae
una convicción, nos cambia el corazón, nos hace ver a Cristo, nos hace escuchar su evangelio y aún nos provee el arrepentimiento de la fe para poner nuestra confianza en Él como Salvador y Señor. Finalmente el libro de Hebreos dice así en capítulo 1, versículo 9: has amado la justicia, has aborrecido la iniquidad, por lo cual tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Qué bárbaro eso, ¿no? ¿Se podría decir eso de ti, que has amado la justicia y aborrecido la iniquidad? Bueno, no creo que nadie califica. El que califica verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero qué gran ejemplo también para los creyentes, ¿no? Que seguimos sus pisadas y su ejemplo. Amar la justicia de Dios. Ser un sadik, ¿no? Un dikaios. Significa no solamente recibir la justicia que es extra, no es una justicia externa, pero además, si has recibido esa justicia externa con la cual Dios te ha declarado justo, entonces ahora tienes un deseo de caminar en la justicia de Dios. ¿Dónde están esos principios justos, no? Pues están en la palabra de Dios. Jukei, dice la Biblia, en sus instrucciones, en sus preceptos, en sus ordenanzas. Están en toda la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y aquel que ha sido justificado por la fe, pues tiene un deseo nuevo por el Espíritu Santo de caminar en esos principios. ¿Lo hace perfectamente? No, no. Y por eso existe la confesión de pecados. Pero siempre hay en la sangre de Cristo poder para comenzar de nuevo. Pero hay que seguir ese ejemplo del Mesías, es decir, amar la justicia y aborrecer la iniquidad. Salmo 45:7 vuelve a repetir lo mismo. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Jesús fue ordenado, eso es lo que dice el catecismo, que fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo. La próxima semana veremos qué es lo que significa y cuál es la razón por la cual fue ungido. Hasta aquí el estudio de hoy. Bueno, sin más que decirte, que el Señor te bendiga. Recuerda que la Iglesia Bautista Miramar se reúne todos los días domingo a las 9 de la mañana. Una iglesia preciosa, ¿no? Donde se adora al Señor con himnos tradicionales. Ahí no vas a escuchar nada de las cosas modernas. Así que si lo tuyo es la guitarra eléctrica, las luces moradas y el humo, y un show que parece American Idol, no, esa no es la iglesia para ti. Pero si te gusta la música tradicional, donde vas a escuchar todos esos himnos antiguos en órgano, y donde va a haber, sencillamente la atención es Dios y la teología que se canta en estos himnos sobre la Trinidad. Santo, 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 Dios personas. Dios en tres personas, bendito Trinidad. Entonces la iglesia Miramar es para ti. Además, si tú anhelas, pues aprender más la palabra de Dios, eso es lo que hacemos. Predicar expositivamente la palabra de Dios, versículo por versículo, desde sus idiomas originales, pues tomando en cuenta la teología histórica, la teología sistemática. Yo creo que vas a tener un gran crecimiento si vienes y adoras con nosotros. Pues y también adorar juntos en la familia de Dios. Dios te ha colocado, si eres un creyente de Jesucristo, Dios te ha colocado una familia y esta familia debe adorar a Dios a la manera de Dios, en el día de Dios, que es el día del Señor. No por internet, tienes que venir a la iglesia. Porque el mandamiento dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Te das cuenta? Si comenzaste a tener la costumbre de no venir a la iglesia, tienes que romper la costumbre de no venir a la iglesia y venir. Porque el mandamiento es que tú vayas, te congregues. Y por cierto, nuestros servicios son temprano, a las 9 de la mañana. Claro, mira, porque nosotros creemos que es importante adorar al Señor desde temprano, ¿no? Hacemos un sacrificio porque es de domingo, todo el mundo quiere dormir. Pero sabes una cosa, qué hermoso que es, que comenzamos alabando al Señor y mira, después de salir del servicio ya tenemos el resto del día para hacer otras cosas. Claro, tomando en cuenta al Señor porque es el día del Señor. Pero quiero que sepas que nosotros nos congregamos de una manera temprana, pero salimos de una manera temprana también, después de haber cumplido con nuestra obligación en el día del Señor y de adorarlo. Pues sin más que decirte, que el Señor te bendiga y esperamos verte en la Iglesia Bautista Miramar. Saludos y que tengas una semana de bendición.